tenía que morir, pero antes de su muerte, Pablo extrañaba mucho a Timoteo. Por eso, últimamente escribió esta carta y lo envió a Timoteo. Y después Pablo murió. Pero, ¿qué significa? Y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. Significa que Timoteo empezó a aprender la palabra de Dios desde niño, pequeño. Y sabía sobre la palabra de Dios. Tenía conocimiento de la Biblia. Por eso dijo así. Y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. Timoteo sabía sobre la Biblia. ¿Desde cuándo? Desde pequeño. No sabemos desde qué hora él empezó a aprender la Biblia, pero más o menos desde pequeños, como ustedes. Aquí, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe, que es en Cristo Jesús. Significa que a través de la palabra de Dios, uno puede ser salvo. Ahora, continuamente aprende la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, ustedes también podrán ser salvos luego, a través de la palabra de Dios. Aquí mire, para la salvación por la fe. ¿Dónde está viendo? Ve aquí. ¿Qué piensa? Ponga atención, por favor. Timoteo, cada vez que aprendía la palabra de Dios, de su mamá y de su abuelita, siempre ponía mucha atención. Por eso pudo aprender muy bien y tener mucho conocimiento de la Biblia, y al final él recibió la salvación. Si usted no pone atención, es que no tiene interés en la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo podría recibir la gracia de Dios? El que no tiene interés en Dios nunca puede recibir la salvación. Por eso, por lo menos cuando escucha la palabra de Dios, o sea, en el tiempo del sermón, o a la que practique poner atención, por favor. Es muy necesario. Y también, ¿con qué actitud escucha la palabra de Dios? Es muy importante. Con buena actitud tiene que escuchar. No mueva piernas, por favor. No es bueno. No se ve bonito ante la vista de Dios. Y también, mire, con buena actitud vamos a escuchar, ¿ya? Siéntese bien, por favor. Siéntese bien, por favor. Así podría escuchar ante Dios. Moviendo pierna. ¿Podría escuchar? ¿Se ve bonito o feo? Se ve feo. ¿Con qué actitud escucha la palabra de Dios? Es muy importante. Después de terminar las clases pueden jugar, ¿no? Por lo menos en el tiempo del sermón pongan atención, por favor. Porque Dios está aquí. Dios realmente está aquí. Eso tiene que aprender. Aunque no pueda entender muchas palabras, o a la que pueda entender que Dios está aquí, entonces, ¿con qué actitud tiene que escuchar la palabra de Dios? Me preocupo. No estoy reprochándoles, sino que me preocupo mucho. Por si acaso ustedes no podrían ser salvos. Porque me parece que no tienen interés en Dios y en la palabra de Dios. Entonces Dios no le da
no les da gracia, no les salva. Solamente Dios da gracia y salva a los que tienen mucho interés en aprender la palabra de Dios. Ya Timoteo, desde pequeño, empezó a aprender. Otra vez mueve, es mala costumbre, es muy mala costumbre. En las clases de la escuela también no tiene que mover sus piernas cuando el maestro, ¿no?, les enseña. No es buena actitud. Otra vez, no mueva, por favor. Ya, mire, trayendo a la memoria la fe no finida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Ya, ¿qué significa esto? Ya significa que la abuela, ya aquí sale el nombre de la abuela y la mamá de Timoteo. ¿Cómo se llamaba el nombre de su abuelita de Timoteo? Loida. Y la mamá, Eunice. ¿De quién Timoteo aprendía la palabra de Dios? De su mamá y de su abuelita. Ya continuamente Timoteo aprendía muy bien la palabra de Dios a través de su mamá y su abuelita. Crecía muy bien, aprendiendo bien la palabra de Dios. Ya cuando él era joven, ya era muy buen hermano, que tenía mucha fe. ¿Por qué así había crecido muy bien? Porque aprendía muy bien la palabra de Dios desde pequeño. Ya después llegó a Derbe y a Listra. Ya Derbe y Listra. Timoteo, ¿dónde vivía? Vivía en Listra. Listra actualmente es Turquía. Ahí vivía. Había allí cierto discípulo llamado Timoteo. Cierto discípulo llamado Timoteo. ¿Qué significa? Timoteo era salvo, seguramente. Tenía fe, tenía verdadera fe. Era excelente hermano. El apóstol Pablo se encontró con él. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Listra está cerca de Iconio. Todos los hermanos le elogian a Timoteo. Siéntese bien, por favor. Todos los hermanos elogian mucho a Timoteo, porque tenía mucha fe y estaba haciendo muy bien la vida cristiana. ¿Era buen joven o no? Sí, es verdad. Por eso, Pablo quería llevarle a él para predicar juntos y trabajar juntos, porque él era excelente hermano. Quiso Pablo que éste fuese con él y tomándole. Pablo tenía buena vista, o sea, la vista de fe. Cuando lo vio a Timoteo, Pablo le agradaba mucho él y le pidió acompañarle a él.
Pablo le pidió acompañar. Timoteo era excelente hermano que tenía mucha fe, ¿verdad? Él también quería trabajar juntos con Pablo. Con mucho gusto, él empezó a caminar con Pablo. Siempre aprendía muy bien la palabra de Dios y viajaba mucho, caminando, ¿no? Yendo en el barco. Siempre aprendía sobre Jesús y la palabra de Dios. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Timoteo no tenía papá en este momento, porque su papá murió temprano. Por eso, Pablo era como su papá. Pablo se casó, era casado, no era casado, no tenía hijo. Por eso, Timoteo era como su hijo en Jesucristo. Por eso, Pablo siempre le trataba muy bien a Timoteo como su hijo. A Timoteo también, a Pablo como su papá. Ambos se amaban mucho, demasiado. Y Pablo quería enseñarle a Timoteo todo lo que él sabía. Timoteo pudo aprender muy bien la palabra de Dios y sobre Jesucristo, experimentando mucho, sufriendo mucho, predicando el Evangelio. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, prisionero de Jesucristo. Significa que en este momento, cuando Pablo escribió esta carta, o sea, el libro bíblico Filemón, estaba encarcelado. ¿Con quién? ¿Con quién estaba Pablo? Con Timoteo. Ajá. De verdad. Timoteo siempre estaba con Pablo y predicaba el Evangelio con él. Por predicar la palabra de Dios, fueron encarcelados. Estaban encarcelados. En la cárcel también, Timoteo siempre le servía muy bien a Pablo, como su papá. Y Pablo no tenía buena vista, no podía leer la letra ni escribir. La letra grande sí podía ver, pero la letra pequeña no podía ver. Para escribir una carta en una hoja, había que escribir con la letra pequeña, ¿no? Por eso, él no podía escribir con la letra pequeña. Por eso Timoteo le ayudó a escribir. Pablo hablaba. Entonces Timoteo escribía lo que Pablo dijo. Y envió esa carta a los hermanos. Siempre le ayudaba y le servía muy bien a Pablo como su papá. Este mandamiento, hijo Timoteo, si vemos aquí, Pablo también le trataba muy bien a Timoteo con mucho amor, como su hijo. Por eso dijo así, hijo Timoteo. Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Él era muy fiel, excelente hermano.
Timoteo, que es mi hijo amado. Timoteo era el hijo amado de Pablo en Jesucristo, ¿sí o no? Es verdad. Ya Timoteo siempre predicaba muy bien porque había aprendido muy bien de Pablo. Tenía mucha experiencia de la predicación. Por eso, él predicaba muy bien el Evangelio de Jesucristo, servía muy bien a los hermanos con mucho amor, realmente tenía mucho amor con el apóstol Pablo, como el apóstol Pablo. Edificaba muy bien la fe de los hermanos. Cada vez que había algún problema en las iglesias, en unas iglesias, siempre él solucionaba con la palabra de Dios, porque tenía mucho conocimiento de la Biblia y mucha sabiduría y mucha experiencia. Por eso, todos los hermanos lo respetaban. Timoteo, de verdad, predicaba muy bien, era excelente predicador. La iglesia que Timoteo se encargaba siempre funcionaba bien, ¿no? Se edificaba bien, se levantaba muy bien. La fe de los hermanos también. Por eso, Pablo tenía mucha confianza en Timoteo. Por eso, con mucha confianza, envió a Timoteo a varias iglesias para que Timoteo edifique la fe de los hermanos y la iglesia. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Respecto a vuestra fe. Para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Pablo enviaba muchas veces a Timoteo a varias iglesias para que las iglesias se levanten muy bien a través de Timoteo. Cuando Timoteo trabajaba separándose de Pablo, Pablo quería darle mucho ánimo a través de las cartas. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Enviaba varias veces las cartas. Pablo enviaba varias veces las cartas a Timoteo. Timoteo lo recibía y lo leía. No solamente una vez, sino muchas veces. Cada vez que leía la carta de Pablo, él pudo sentir el amor de Pablo, que era su papá en Jesucristo. Lloraba, porque lo extrañaba. Él también tenía mucha confianza en él. Cuando Timoteo estaba con Pablo, él sentía como que estaba con Jesucristo. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. No solamente lee esta carta solito, sino que comparte esta carta con todos los hermanos. Así el apóstol Pablo le mandó a Timoteo. Por eso, Timoteo compartió la carta que el apóstol Pablo envió con los hermanos. Y leía ante todos. Así. Entonces, todos los hermanos también se alegraban mucho
y recibían mucha gracia, fuerza y ánimo a través de la carta de Pablo. Timoteo era muy obediente. Y por último, antes de su muerte, Pablo le envió la última carta a Timoteo. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Pelea la buena batalla de la fe. El apóstol Pablo le exhortó a Timoteo que pelea la buena batalla de la fe, así como el apóstol Pablo peleaba sin cesar durante toda su vida para predicar el Evangelio de Jesucristo. Timoteo también peleaba la buena batalla de la fe, según el mandato de Pablo y de Jesucristo. Cuando Pablo escribió esta carta, él oraba mucho por Timoteo. ¿Pablo habría orado o no escribiendo esta carta por Timoteo? Sí oraba. Escribiendo esta carta, sin cesar pensaba en Timoteo y oraba por él. ¿Para qué? Para que él pueda lograr la victoria y pueda pelear bien la buena batalla de la fe. Después de escribir esta carta, Pablo murió. Él sabía que iba a morir pronto. Antes de su muerte, últimamente escribió esta carta para Timoteo. Él deseaba que Timoteo también pueda pelear muy bien la buena batalla de la fe. Él esperaba que Timoteo pueda lograr la victoria en el Señor. Con mucho amor, con mucho cariño, con mucho ánimo, escribió esta carta. Timoteo, después de leer esta carta, habría llorado mucho, de verdad, porque él era sensible. Lloraba mucho. De verdad, él también guardó su fe hasta el fin y peleaba muy bien la buena batalla de la fe y logró la victoria en el Señor. Era el excelente predicador. Porque él pudo ser buen trabajador de Dios y excelente predicador. Porque desde pequeño empezó a aprender la palabra de Dios. Aprendía muy bien sobre Jesucristo y acerca de la palabra de Dios. Su mamá y su abuelita le enseñaban muy bien la palabra de Dios. Crecía muy bien, teniendo buena enseñanza y buena educación. Era bien educado bíblicamente. Por eso fue el excelente hermano y el excelente predicador. Así como Timoteo pudo ser buen trabajador de Dios por aprender la Biblia desde pequeño, ustedes también podrán ser buenos trabajadores del Señor porque aprenden la palabra de Dios desde pequeños. Timoteo recibió la salvación cuando era pequeño. Ojalá que todos ustedes también puedan recibir la salvación aprendiendo bien la palabra de Dios. Ok, hoy hasta aquí. Oremos juntos. Dios Padre misericordioso, te damos gracias por enseñarnos tu palabra preciosa. Bendice a todos los niños, sálvales sin que falte ninguna persona.
Dales tu mucha sabiduría, hazles crecer muy bien en el Señor, aprendiendo tu palabra preciosa como Timoteo, para que niños puedan ser buenos hermanos en el Señor. Bendice a los maestros, dándoles mucha sabiduría e inteligencia. Levanta el colegio de la iglesia con tu gran poder y tu palabra. Agradeciéndote en el nombre de Jesús hemos orado. Amén.